Se podría concluir que todos los hombres son conscientes de la existencia del machismo, hay un acuerdo en la necesidad de un cambio estructural desde la familia hasta las instituciones. Sin embargo, dependiendo del lugar y de su condición, ellos señalan que la mayor responsabilidad para enfrentarlos está en el grupo al cual no pertenecen. Hay un lugar para los varones en el feminismo, sino una tarea feminista para los varones, que tiene que ver con romper los lazos de complicidad en los espacios de sociabilización masculina, que son los espacios a los que las compañeras no llegan precisamente, porque son espacios de varones, entre varones, muy cotidianos, y en los cuales nos tomamos las licencias y las impunidades para seguir reproduciendo las prácticas machistas que delante de las compañeras ya callamos porque sabemos que tienen costos, ¿no? No hacer el ejercicio de ver qué de esa violencia que se está señalando en un otro habla de mis violencias, cómo me identifico con esa violencia, pero a la vez cómo la confronto, cómo buscamos mecanismos de registro, reparación y cambio. Incorporado como un estilo de vida se puede convertir en una palanca de transformación social. Sin embargo, no es sencillo. O sea, los lentes del género, la mirada crítica, nos lleva a firmar un contrato para vivir como en una eterna confrontación o en un permanente conflicto, dado que ahora tenemos otros ojos para mirar lo que históricamente en la construcción de nuestras vidas no habíamos hecho. Y eso hace que haya una deserción. Cuestionar nuestra existencia a veces es un privilegio, que no todas las personas lo tienen en la medida en que nos confronta la realidad, el empobrecimiento, el buscarte no sé, pues la comida, la salud, la disputa por el título de propiedad, no sé, por el agua. Entonces, ¿cómo en estos contextos es posible ir introduciendo este tema de la no violencia, el cambio sobre los paradigmas, los estereotipos sobre la masculinidad? ¿Qué los motivó a involucrarse, no? 2.000, 3.000 hombres que vieron que eso existía, ¿qué los llevó a decir, ok, yo me inscribo, ¿no? A mí me interesa o me hace sentido en mi vida, ¿no? Desde el proceso de cambio personal al trabajo colectivo viene dado porque se amarra con el deseo luego de que quiero que los demás hombres que no se les cruza por la cabeza involucrarse en este tema o que este tema me involucra y me corresponde a mí como hombre, pues llevarle la oportunidad a mi compañero de la zona. Bueno, cuando exploraba su motivación, no había un reconocimiento en sí del ejercicio de la violencia como un problema social, sino más como un tema de personal, ¿no? Yo soy muy violento, yo soy muy terco, no tengo paciencia, entonces más a ese nivel. Y bueno, había un reconocimiento de que su familia no estaba funcionando bien y que podían hacer algo para cambiar, ¿no? Pero también tomando en cuenta que su reacción violenta tenía siempre una justificación hacia su forma de ser. Creo que uno de los desafíos centrales tiene que ver con poder desarrollar herramientas pedagógicas para el trabajo colectivo con varones que nos permitan empezar a encarar y superar y trascender algunas de las resistencias más típicas a la politización de lo personal en los varones. Los varones nos creemos sujetos universales sin marcas de género y eso hace que en cuanto nos interpelen para politizar esa propia trayectoria generizada, tendamos a subestimar la discusión o a aceptarla pero de manera abstracta y no implicada, a que sintamos como ataques o como amenazas a las interpelaciones y críticas feministas. Y me parece que el gran desafío es poder generar herramientas para que los varones nos animemos a transitar la incomodidad que puede significar alojar la crítica feminista en nuestras vidas y transformar efectivamente nuestros vínculos y nuestras prácticas cotidianas. Y otro desafío, si se quiere, tiene que ver más con el recorrido más en el campo de lo académico, de la investigación, que es cómo hacemos de los estudios sobre masculinidades
estudios que realmente escuchen y tomen en consideración todas las contribuciones teóricas, intelectuales y prácticas de los feminismos y de las disidencias sexuales. Yo no entiendo al campo de las masculinidades como un campo autónomo de los feminismos, sino en todo caso como un objeto de estudio específico dentro de los estudios feministas, y creo que todavía eso nos cuesta bastante en el universo de los estudios sobre masculinidades, y al menos en lo personal es un desafío convidar a otros compañeros esa perspectiva y hacer de esas contribuciones feministas una mirada desde la cual miremos las masculinidades. En realidad, mi primera reacción es a los artículos que están al final, esos pequeños artículos que dan cuenta de las experiencias, porque me hizo recordar una experiencia que tuve de participar yo en otra red, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, por ahí, por los años mediados de los 80, fines de los 80, ¿no? O sea, recibíamos esta revista, que primero era un boletín y tenía al final un fichero donde estaban justamente las experiencias de las organizaciones de mujeres que trabajaban en salud, sus direcciones, ¿no? Que me parece que eso es como un estímulo a enredarse, digamos, ¿no? Sin necesariamente tener un centro que es el que convoca, sino como una responsabilidad más colectiva. Yo no conocía a las mujeres que escribían o a estas organizaciones, había como una afinidad, como si las hubiera conocido siempre. El papel que puede tener una revista en hacer sentir que en estas tareas como tan difíciles, como enfrentar el patriarcado, lograr reconocimiento de derechos, ¿no? Es justamente no sentirnos aislados, sentir que estamos acompañados. Lo que necesitamos es encontrarnos, y por eso saludo y me gratifica mucho este encuentro. No que vengan personas que nos den conferencias, sino a compartir usted cómo hace, usted cómo hace, usted cómo hace, porque también necesitamos construir metodologías de lo que estamos haciendo en concreto, es validar lo que estamos haciendo, con todos los errores, con todas las falencias, con todas las posibilidades de ser incorrectamente políticos. De autorrevisarnos siempre, ¿no? O sea, no tan solo desde la parte formativa, sino de la parte de reflexión y de autocuestionamiento, desde la diversidad de nuestras masculinidades. Como que no hay algo que a veces termina enganchando en el largo plazo, la necesidad de continuar reuniéndose y abordar esas temáticas. Entonces, es cómo los aterrizamos, que vaya también más allá, cuidando nuestros recursos naturales, siendo padres de familia, etcétera. Entonces, cómo alineamos a los otros roles que también tenemos como seres humanos. Participar porque la lucha por la igualdad de género, inclusive el movimiento LGBT, no hubo ninguna intervención sobre el tema de la problemática de la mujer trans, ni la problemática en salud de la mujer lesbiana. Estaban ahí y eran pura mujer heterosexual. ¿Y dónde están las mujeres lesbianas? ¿Y dónde están las mujeres trans? No están representadas. Mencionar, pero cómo nosotros solo mencionamos y no conocemos a detalle lo que realmente ellas, ¿de qué manera se mención de compartir? Con la sociedad civil, lo que mencionábamos también de considerar la idiosincrasia y las características, ya sea del país o de la región, de donde estés, para hablar de masculinidades como más personalizado, ¿no? Porque al final no es lo mismo, exacto, hablar con hombres jóvenes de Lima Metropolitana que hablar con hombres o jóvenes de una comunidad de Ollantaytambo, en Cusco, con una visión completamente distinta de lo que es ser hombre, de lo que implica ser hombre en su comunidad y cómo lo están construyendo, ¿no? Entonces, más que ser, y la pregunta por el ser es por el estar. En esa medida se trata de que nos pensemos entonces estar siendo. No es lo mismo estar siendo hombres o mujeres, pero aquí voy a hacer el énfasis en hombres. No es lo mismo estar siendo hombres en situación Perú, no solamente en Perú, es en situación Perú, o en situación Colombia, o en situación Ecuador, o en situación Brasil, que en situación Suecia, en situación Canadá, en situación Etiopía.
porque la condición y la característica de estar en situación de nos remite entonces a que tenemos que tener los pies y el pensamiento en una realidad que nos sitúa desde allí. Somos hombres en situación latinoamericana, en situación aviallada. Era un relato de un guerrillero que entró muy joven al grupo, que como dice al final se terminó de criar en las filas de las FARC, ¿cierto? Y también diferencias de acuerdo al momento histórico. Las FARC fue una guerrilla que permaneció como guerrilla en nuestro país por más de 50 años, entonces también hay diferencias que tienen que ver con el momento histórico en el que se ingresó a las FARC y con el momento histórico que pues vivía la lucha armada y el contexto pues propio del país. Sin embargo, digamos que encontramos algunas características que podríamos mencionar como generalidades o que nos pueden ayudar a caracterizar un poco como esa masculinidad de insurgente, digamos. Y digamos que hubo muchas prácticas de cuidado que fueron repartidas para el sostenimiento de la vida dentro de la guerrilla. O sea, en la guerrilla tanto hombres y mujeres tenían que sostener la vida, ¿sí? Sostener la vida cotidiana, porque no todo el tiempo estuvieron en guerra. O sea, se tuvieron que constituir como una comunidad que tenía que sostener la vida en el grupo armado. Sin embargo, y pese a que, por ejemplo, las labores eran compartidas, había un asunto de los roles de género de manera, digamos, como igualitaria, y lograban romper, digamos, como esas jerarquizaciones, digamos que un asunto de la homofobia y la heterosexualidad eran vertebradores de esa masculinidad.